Por siglos, la humanidad se ha dirigido a Dios y a Jesucristo, utilizando nombres que se han vuelto sagrados para millones de personas. Sin embargo, un descubrimiento reciente arroja una nueva luz sobre esta tradición, revelando que los nombres que utilizamos podrían no ser los originales, sino, más bien, traducciones o adaptaciones que han sido modificadas a lo largo de los milenios. Esta revelación nos lleva a reflexionar sobre cuánto realmente conocemos al Dios a quien servimos. ¿Será que los nombres que usamos hoy en día tienen la misma profundidad y poder que los nombres que fueron originalmente revelados en las Escrituras? La búsqueda del nombre verdadero. La Biblia nos dice que el nombre de Dios es santo y debe ser reverenciado. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. A lo largo de la historia, el nombre de Dios fue tan reverenciado por los antiguos judíos que dejaron de pronunciarlo en voz alta, temiendo violar este mandamiento. El tetragrama YHWH se encuentra en textos bíblicos hebreos y su pronunciación original se ha perdido. Algunos creen que el nombre se pronunciaba como Yahweh, pero aún persiste la incertidumbre. Además, el nombre de Jesús, tal como lo conocemos hoy, es una adaptación de la forma griega Yesous, que a su vez es una traducción del hebreo arameo Yeshua, que significa «El Señor es salvación». ¿Será que, al utilizar traducciones y adaptaciones, estamos perdiendo parte del significado y poder espiritual contenidos en los nombres originales? La importancia de los nombres en la Biblia. En la cultura bíblica, un nombre no es solo una etiqueta, sino una expresión de la identidad, carácter y misión de una persona. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham o de Jacob a Israel, estaba declarando un nuevo propósito y destino para esas vidas. En el Nuevo Testamento vemos que el nombre de Jesús está poderosamente asociado con la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Si hay tanto poder y autoridad en el nombre de Jesús, ¿cuánto más habrá en el uso del nombre original revelado por Dios? El redescubrimiento de los nombres originales. En el mundo cristiano, muchas denominaciones han utilizado Dios y Señor como términos generales para referirse al Creador. Sin embargo, estos no son nombres personales, sino títulos. Cuando Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre, él respondió: «Yo soy el que soy». Éxodo 3:14. Aquí, Dios revela su esencia como autoexistente y eterna. El tetragrama YHWH es la forma del verbo hebreo ser, indicando que Dios es el eterno e inmutable. Por otro lado, el nombre original de Jesús, Yeshua, lleva la promesa de salvación en su propio significado. Al usar el nombre verdadero de Jesús, algunos creen que hay un nivel más profundo de conexión y poder espiritual, reflexión espiritual e implicaciones para la fe cristiana. Este descubrimiento impactante nos invita a una reflexión profunda. ¿Será que, al utilizar nombres que no son los originales, nos estamos alejando de la plena revelación de Dios y de su Hijo? Si los nombres de Dios y de Jesús llevan una profundidad espiritual que no puede ser traducida, ¿es posible que la Iglesia haya perdido algo a lo largo de los siglos? Aún así, debemos recordar las palabras de Jesús: Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esto significa que más importante que la pronunciación correcta es la sinceridad del corazón y la pureza de la adoración. Sin embargo,
Buscar entender el significado profundo de los nombres que utilizamos puede enriquecer nuestra fe y acercarnos aún más a Dios. El camino del redescubrimiento. Redescubrir el verdadero nombre de Dios y de Jesús no es solo una cuestión de precisión histórica o lingüística, sino de avivamiento espiritual. Es un llamado a volver a la palabra, a la esencia de lo que significa conocer y adorar al Creador en espíritu y en verdad. Al fin y al cabo, Jesús prometió: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Tal vez este sea el momento de un nuevo viaje espiritual, no solo para recuperar el conocimiento perdido, sino para reconectarnos con el poder que está en el nombre de aquel que es, era y siempre será el Yo Soy. El significado de los nombres originales y su relevancia bíblica. En la Biblia, los nombres no son solo palabras, sino revelaciones del carácter, propósito y misión de aquellos que los llevan. Cuando miramos los nombres originales de Dios y de Jesús en las Escrituras, descubrimos significados profundos que a menudo se pierden en las traducciones modernas. El nombre de Dios, Yahweh, Yahvé. En el Antiguo Testamento, Dios es frecuentemente referido por el nombre Yahweh, pronunciado como Yahvé o Jehová. Este nombre aparece por primera vez en Éxodo 3:14, cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente diciendo: «Yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas: Yo soy, me envió a ustedes». Éxodo 3:14. El nombre Yahweh proviene del verbo hebreo haya, que significa ser o existir. Por lo tanto, Yahweh indica al Dios autoexistente, eterno, inmutable y siempre presente. Él es aquel que no tiene principio ni fin. Esta revelación es fundamental para entender la naturaleza de Dios. Él no es un ser distante, sino que está siempre presente en la vida de su pueblo, como enfatiza el apóstol Pablo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. El nombre de Jesús, Yeshua, la salvación de Dios. En el Nuevo Testamento, el nombre que conocemos como Jesús es, en realidad, Yeshua en hebreo. El nombre Yeshua significa salvación o el Señor salva. Esto se refleja claramente en el anuncio del ángel a José. «Ella dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Mateo 1:21. Este nombre no es elegido al azar, sino que está profundamente ligado a la misión redentora de Cristo. Jesús es el cumplimiento de la promesa de salvación que Dios hizo a su pueblo a lo largo de toda la Escritura, desde el momento de la caída en el jardín del Edén, Génesis 3:15, hasta el sacrificio final en la cruz. El apóstol Pedro, en uno de sus sermones, declaró con valentía: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que debamos ser salvos». Hechos 4:12. La importancia de los nombres originales para los cristianos. Entender los nombres originales de Dios y de Jesús nos ayuda a profundizar nuestra relación con Él. Yahweh nos recuerda que Dios es eterno, soberano e inmutable. Yeshua nos señala el plan de salvación que fue revelado y cumplido en Cristo. Cuando nos referimos a Jesús como Yeshua, recordamos que Él es nuestra salvación, no solo en términos espirituales, sino también en cada aspecto de nuestras vidas diarias. Además, Jesús es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Esta es una verdad poderosa para los creyentes. El Dios que creó el universo, aquel que se reveló como Yahweh, está presente con nosotros en todas las circunstancias. Cuando nos dirigimos a Dios, ya sea en oración o en adoración, recordarnos de sus nombres originales
puede traernos un nuevo nivel de reverencia y comprensión. Al invocar a Yeshua, estamos reconociendo su majestad eterna. Al orar en nombre de Yeshua, estamos proclamando que Él es nuestra salvación, nuestra esperanza y nuestro Redentor. Bendice, oh alma mía, al Señor, y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. Salmo 103, 1. Que al entender mejor el significado de los nombres de Dios, podamos adorarlo con un corazón aún más lleno de gratitud y reverencia. ¿Por qué esto es importante? Entender los nombres originales presentes en las Escrituras Sagradas no es solo una cuestión de curiosidad histórica o académica. Para aquellos que buscan una relación más profunda y auténtica con Dios, conocer y usar esos nombres puede ser una clave espiritual poderosa. Veamos cómo esto se aplica a nuestra fe cristiana y por qué esta práctica puede ser transformadora. Profundización en el verdadero mensaje de las Escrituras. Los nombres hebreos usados en la Biblia tienen significados profundos que a menudo se pierden en las traducciones modernas. Por ejemplo, el nombre de Dios, Yahweh, frecuentemente traducido como Señor en las Biblias en español, es mucho más que un simple título. Y Yahweh está relacionado con el verbo ser, en hebreo, indicando que Dios es aquel que es, que siempre ha sido y que siempre será. Éxodo 3:14. Al llamar a Dios por el nombre que Él mismo reveló a Moisés, Yo soy el que soy, nos conectamos más íntimamente con su eternidad e inmutabilidad. Además, Jesús es llamado Yeshua en hebreo, que significa el Señor es salvación. Este nombre lleva consigo una promesa. Dios es aquel que trae la salvación a su pueblo. Al orar en el nombre de Yeshua, estamos declarando esa salvación sobre nuestras vidas de una manera más rica y profunda. Los nombres revelan el carácter y las promesas de Dios. En la Biblia, los nombres no son solo etiquetas, revelan el carácter, los atributos y las promesas de Dios. Cuando nos referimos a Dios como El Shaddai, estamos reconociendo su suficiencia y poder para proveer. Génesis 17:1. Usar estos nombres en nuestras oraciones es una forma de confesar nuestra fe en sus promesas. Al invocar el Elión, Dios Altísimo, estamos afirmando que Él es soberano sobre todas las cosas. Salmos 57:2. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a Dios como Abba, que es una expresión íntima que significa Padre. Al usar este término, recordamos que en Cristo tenemos el privilegio de acercarnos a Dios no como un juez distante, sino como hijos que hablan con su Padre amoroso. Romanos 8:16. La autenticidad en la oración y la adoración. Para muchas personas, usar los nombres antiguos de Dios en sus oraciones puede traer una sensación de autenticidad y una conexión más profunda con el Creador. Jesús nos enseña que Dios desea adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. Al usar los nombres que Él reveló a su pueblo a lo largo de la historia, estamos eligiendo acercarnos a Él de una manera más genuina, reconociendo su naturaleza y rindiéndonos completamente a su voluntad. Ve algunos ejemplos prácticos. Al enfrentar momentos de angustia, puedes clamar a Dios como Jehová Jireh, el Señor que proveerá, Génesis 22:14, recordando que Él es capaz de suplir todas tus necesidades. Cuando necesitas sanación, invocar Jehová Rafa, el Señor que sana, Éxodo 15:26, puede fortalecer tu fe en su capacidad de restaurar el cuerpo y el alma. En tiempos de incertidumbre, reconocer a Dios como Jehová Shalom, el Señor es paz, Jueces 6:24, puede traer serenidad y confianza,
sabiendo que Él es la fuente de la verdadera paz. Aplicación práctica para la vida cristiana. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando conocemos los nombres de Dios y entendemos sus significados, esto alimenta nuestra fe y nos da una nueva perspectiva en nuestra caminata cristiana. No se trata de un ritual o de una fórmula mágica, sino de una forma de alinear nuestro corazón y nuestra mente con quien Dios es. Al conectarnos con esos nombres, estamos siguiendo el ejemplo de los salmistas, quienes frecuentemente invocaban los diversos nombres de Dios para expresar alabanza, pedir ayuda o declarar su grandeza. Salmos 9:10, Salmos 91:14-16. Al usar esos nombres en nuestra vida de oración, también nos estamos acercando al corazón de Dios, reconociendo su presencia, su poder y su amor por nosotros. El redescubrimiento de la intimidad con Dios. En un mundo donde tantas voces compiten por nuestra atención, regresar a la simplicidad y profundidad de las Escrituras es un antídoto poderoso. Usar los nombres antiguos de Dios es una forma de buscar una conexión más íntima y verdadera con Él, recordándonos que, aunque las culturas y los tiempos cambien, el carácter y el amor de Dios permanecen para siempre. Como escribe Pablo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Al invocar los nombres originales que Dios reveló a su pueblo, estamos recordando esta verdad eterna y fortaleciéndonos en la fe de que Él es aquel que nunca cambia. Que podamos redescubrir la profundidad de la palabra de Dios y, al usar sus nombres sagrados, acercarnos más a Él con corazones sinceros y llenos de fe. Entender y redescubrir los nombres originales en las Escrituras no es solo una cuestión histórica, sino un camino espiritual que profundiza nuestra comprensión de la palabra de Dios. Cuando nos sumergimos en los nombres hebreos originales y los significados profundos que estos llevan, en realidad nos estamos conectando más íntimamente con el plan divino revelado en las Escrituras. Después de todo, los nombres en la Biblia frecuentemente reflejan el carácter, la misión y el propósito que Dios designó para personas y lugares, y entender estos significados puede transformar la forma en que vivimos nuestra fe. En la tradición bíblica, los nombres tienen el poder de comunicar la esencia y el destino de una persona. En Proverbios 22:1 leemos: «Más vale el buen nombre que las grandes riquezas, y el ser estimado más que la plata y el oro». Esta énfasis en el valor del nombre nos recuerda que hay una importancia espiritual en conocer y preservar los significados originales de los nombres, especialmente aquellos dados por Dios. Además, cuando consideramos el nombre de Jesús, o Yeshua en hebreo, vemos que significa «El Señor es salvación». Mateo 1:21. No es casualidad que el ángel haya instruido a José a dar ese nombre al Hijo de Dios, pues él sería el cumplimiento de la promesa de salvación para su pueblo. Comprender esta profundidad puede llevarnos a una nueva dimensión de adoración y fe, al reconocer que el propio nombre de Jesús lleva la esencia de su misión redentora. Al redescubrir los significados originales de los nombres en las Escrituras, podemos abrir nuevas puertas para nuestro crecimiento espiritual. En Romanos 15:4, Pablo nos recuerda: «Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, de manera que, por medio de la perseverancia y el ánimo de las Escrituras, tengamos esperanza». Cuando entendemos el contexto y el significado de los nombres que Dios eligió, somos animados a profundizar nuestra confianza en sus promesas.
Este estudio también nos invita a reflexionar sobre la importancia de cómo nos identificamos en nuestro propio viaje espiritual. Dios nos llama por nuestro nombre y conoce a cada uno de nosotros íntimamente, como nos enseña el Salmo 139. Tú me examinas y me conoces. Así, cuando comprendemos el poder y la intención detrás de los nombres bíblicos, somos desafiados a redescubrir nuestra propia identidad en Cristo, recordando que fuimos llamados para un propósito divino. Por lo tanto, conocer la historia y los significados de los nombres bíblicos no es solo una curiosidad intelectual, sino un viaje espiritual que nos acerca al corazón de Dios. Cuando redescubrimos esos significados, se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y que cada detalle, incluso los nombres, fue inspirado para revelar la gloria de Dios y guiarnos en nuestro caminar de fe. Que la verdad de los nombres sagrados traiga un renuevo espiritual a tu vida. No dejes de compartir este video con tus amigos y familiares para que juntos podamos redescubrir la verdadera identidad de Dios y lo que eso significa para nuestra vida cristiana. Si quieres profundizar aún más, echa un vistazo al comentario fijado. Dejé algunas recomendaciones de estudio para ti. Que Dios continúe bendiciendo tu vida cada vez más. Y te espero en el próximo video.